Bienvenidos a todos los amantes de la literatura. Antes de comenzar con esta apasionante historia, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hoy te traemos una obra que es tan fascinante como oscura, escrita por uno de los dramaturgos más brillantes de la literatura inglesa, Oscar Wilde. En este audiolibro, nos adentraremos en el intrigante y profundo mundo de Salomé, una obra que explora el poder, el deseo y la fatalidad. Salomé, la fascinante princesa, se enfrenta a un destino marcado por su deseo insaciable hacia el profeta Juan Bautista, en una historia cargada de simbolismo, emoción y tragedia. A lo largo de los próximos 15 capítulos, descubrirás cómo el deseo puede transformar y destruir, y cómo las pasiones humanas pueden llevarnos a extremos impredecibles. Cada capítulo está cuidadosamente narrado para que puedas disfrutar de la belleza y la complejidad de la obra, sin perder de vista su estilo único. Así que prepárate para un viaje de emociones intensas, diálogos poéticos y giros dramáticos que mantendrán tu atención hasta el final. Capítulo 1. Introducción al Palacio de Herodes. La historia comienza en la gran corte de Herodes, el tetrarca de Judea, quien vive en su palacio rodeado de lujo y decadencia. El ambiente es opresivo y pesado, lleno de tensión y deseo reprimido. Los ecos de la opulencia contrastan con las figuras que se mueven entre las sombras, como si algo siniestro estuviera por suceder. En este palacio, la princesa Salomé, la joven y hermosa hija de Herodías, entra en escena. Su presencia es como un enigma, un ser lleno de belleza, pero marcado por una intensidad perturbadora. Ella es consciente de su poder sobre los hombres y lo emplea con una mezcla de inocencia y perversión. Mientras se mueve por los pasillos del palacio, sus pensamientos están fijos en una sola figura: Iocanaan, el profeta Juan Bautista, quien se encuentra encarcelado en una de las mazmorras del palacio. Salomé no solo está fascinada por su apariencia, sino por la fuerza de su presencia. Aunque Juan Bautista es un hombre que predica la penitencia y la salvación, sus palabras, llenas de reproche y condena, ejercen una extraña atracción sobre la joven. Salomé, ajena a las convenciones sociales y morales, siente que algo en él la llama, la desafía. Herodes, el rey que gobierna el palacio, observa en silencio a su sobrina, completamente ajeno a la tormenta de emociones que se está gestando en su interior. Él la desea, y esa atracción se convierte en una espiral de deseos y tabúes que, con el paso del tiempo, podría desatar consecuencias fatales. Pero mientras tanto, su atención está dirigida al profeta, quien continúa predicando desde su prisión. Las palabras de Iocanaan son una constante irritación para Herodías, la madre de Salomé, quien busca silenciar a Juan Bautista debido a la amenaza que representa para su propio poder. En el primer encuentro entre Salomé y Iocanaan, ella queda hechizada por su mirada. Él, en su encierro, no ve en ella más que la hija de Herodes y la reina corrupta de la corte. Salomé, sin embargo, está más allá de las normas y busca algo que no puede comprender completamente. Un poder más allá del deseo físico, algo que se conecta con lo profundo y oscuro de su ser. La escena culmina con el rechazo de Iocanaan hacia Salomé. Él le reprocha su vida y su linaje, proclamando que ella es una hija de la perversión y la corrupción del rey. Salomé, sin embargo, no se amedrenta, sino que se siente aún más atraída, como si las palabras de Iocanaan no fueran una negación, sino un reto que solo puede intensificar su deseo. Herodes observa todo desde la distancia. En su interior, la intriga por la joven princesa crece, pero también lo hace su desconcierto ante el comportamiento extraño de Salomé. En el aire, hay una tensión palpable, y el ambiente en el palacio parece vibrar con una energía malsana que se avecina, algo inevitable. Al final de este primer capítulo, queda claro que la fascinación de Salomé por Iocanaan va más allá de la simple atracción. El deseo y la obsesión comienzan a entrelazarse, y las fuerzas que están a punto de desatarse no pueden ser detenidas. La historia apenas ha comenzado, pero la semilla de la tragedia ya ha sido plantada. Capítulo 2. La aparición de Iocanaan, Juan Bautista. El segundo capítulo nos transporta a la celda oscura donde Iocanaan, el profeta Juan Bautista, está encarcelado. Su figura es imponente, llena de una fuerza que, a pesar de su cautiverio, parece desafiar las murallas que lo rodean. Es un hombre de grandes convicciones, un hombre que no teme la verdad, ni la muerte. En sus ojos arde una pasión que no puede ser sofocada, una pasión que lo ha llevado a desafiar a Herodes y a condenar la corrupción de la corte.
La escena se desarrolla a través de las sombras del palacio, donde el sonido del viento golpeando las ventanas y el murmullo distante de los cortesanos crean un telón de fondo sombrío. Salomé, atraída por la figura del profeta, se aproxima sigilosamente a la celda donde Yocanaan está preso. Su presencia se hace más poderosa a medida que se acerca. La princesa, con su belleza tan cautivadora, se asoma entre los barrotes, observando al hombre que permanece ajeno a su entorno. Yocanaan, que está sumido en su oración y reflexión, no se percata de inmediato de la mirada fija de Salomé. El aire en la celda es denso, cargado de la fuerza de la religión y la condena. Finalmente, él se gira hacia la joven, y su mirada se encuentra con la de Salomé. En ese momento, parece que el mundo se detiene. Salomé siente una extraña mezcla de temor y fascinación ante el poder y la pureza de su mirada. Sin embargo, Yocanaan no se ve cautivado por ella. Al contrario, lo que emana de su ser es una condena, una furia dirigida no solo hacia el rey y la corte, sino hacia todos los que se desvían del camino recto de la justicia y la moral. Cuando sus ojos se fijan en Salomé, su reacción es fulminante. La joven, cuya belleza ha cautivado a todos los hombres, ahora es rechazada sin compasión. Yocanaan comienza a gritarle, llamándola por su verdadero linaje, hija de la perdición, hija de Herodes. Sus palabras son como un látigo, y cada una de ellas parece marcarla, aunque ella se siente más atraída por él. A pesar del rechazo, el profeta es la única persona en el palacio que no se deja arrastrar por el hechizo de su belleza. Salomé, lejos de sentirse humillada, se siente desbordada por un deseo que no puede comprender completamente. Es como si sus palabras fueran un desafío, un reto que ella debe afrontar. La joven princesa, que está acostumbrada a ser deseada y admirada por todos, se ve ahora enfrentada a la más pura de las negaciones. Este rechazo, lejos de amedrentarla, enciende una llama en su interior. Quiere más, desea más, y su deseo no será fácilmente ignorado. Mientras Yocanaan continúa su condena, Salomé comienza a percibir la figura de este hombre no solo como un profeta, sino como un ser que posee una fuerza que le es completamente ajena. En su mente comienza a gestarse una obsesión que no puede ser detenida. Aunque la desprecia, algo en ella arde con más intensidad, como una fuerza que busca arrastrar a todos a su paso. A lo lejos, Herodías, la madre de Salomé, observa con una mezcla de repulsión y desconcierto. Aunque no comprende completamente la fascinación de su hija por el profeta, siente una creciente inquietud ante el poder que esta relación puede acarrear. Sin embargo, en su mente, lo que más le preocupa es la amenaza que Juan Bautista representa para el reino, y la influencia que su figura tiene sobre la juventud de Judea. En este capítulo, se establece la clara dicotomía entre los deseos terrenales de Salomé y la pureza y condena de Yocanaan. La pasión y la desesperación de Salomé por ser vista y amada por el profeta se mezclan con el rechazo implacable de él, mientras que el escenario del palacio sigue siendo una jungla de deseos no satisfechos y poder maldito. El capítulo culmina cuando, al ver que sus palabras no logran amedrentarla, Yocanaan vuelve a su celda, sin ofrecerle ni una pizca de esperanza. Salomé, sin embargo, queda fascinada, como una mariposa que se acerca más y más a la llama de una vela. Algo profundo dentro de ella se ha despertado, y la tragedia está en marcha. Este capítulo profundiza en la obsesión naciente de Salomé por Yocanaan y establece el rechazo de éste hacia ella, lo que solo alimenta su deseo. La tensión entre la pureza del profeta y el deseo de la joven princesa comienza a dibujar la trágica senda que ambos seguirán. Capítulo 3. La danza de los 7 velos. Este capítulo introduce uno de los momentos más icónicos de la obra, la danza de los 7 velos. La atmósfera se torna aún más pesada y cargada de deseo, mientras Salomé se prepara para hacer una oferta que cambiará el destino de todos los presentes en el palacio de Herodes. El rey Herodes, al haber quedado cautivado por la belleza de su sobrina, se encuentra atrapado entre la fascinación y el deseo. Ha observado a Salomé durante días, pero aún no comprende completamente la magnitud del poder que ella posee. A medida que se encuentra en su salón, rodeado de cortesanos, su mirada no puede apartarse de ella. Sin embargo, lo que no sabe es que Salomé, a pesar de su juventud y belleza, también está dominada por un deseo. El deseo de que Yocanaan, el profeta, la vea y la admire. En este momento de tensión creciente, Salomé decide actuar. Tras un largo silencio, ella se acerca al rey Herodes, quien la observa con una mezcla de adoración y ansiedad. Es en este preciso instante que Salomé,
con una mirada tranquila y llena de determinación, le hace una propuesta audaz. Bailará para él, y en recompensa, le pide que le dé lo que ella quiera. Herodes, sin dudarlo, accede rápidamente, sin comprender completamente lo que esto significará para él. En su mente, la imagen de Salomé danzando para él lo embriaga. Nunca había imaginado que alguien podría tener un poder tan grande sobre él, pero la joven lo ha atrapado. En ese instante, Herodes le promete que le dará cualquier cosa, hasta la mitad de su reino, si ella danza para él. Salomé, con una sonrisa enigmática, acepta su oferta, y así comienza a prepararse para su famosa danza. La escena se vuelve cargada de simbolismo y tensión. Salomé, al despojarse de cada velo, no solo realiza un acto físico, sino un acto espiritual y emocional, despojándose también de su propia inocencia y de las normas que hasta ese momento la habían contenido. Cada velo que cae es como una capa de su alma que se muestra al mundo, y con cada movimiento, la sala se llena de un aire de desesperación y deseo. La danza, en su esencia, representa el camino hacia la perdición. Los cortesanos que presencian la danza se sienten hipnotizados, y los ojos de todos se fijan en Salomé. La belleza de la joven parece ser magnificada por su baile, que parece no solo un espectáculo, sino una seducción palpable. Herodes está completamente cautivado, sin poder apartar la mirada. Su mente se ve atrapada entre el deseo y la fascinación, y aunque se da cuenta de que algo oscuro está ocurriendo, no puede detenerse. Salomé ha logrado lo que quería, no solo ha atraído su atención, sino que ha puesto su voluntad en sus manos. Mientras Salomé baila, Iocanaan sigue preso en su celda, ajeno al impacto que esta danza tiene sobre los que se encuentran en la corte. Sin embargo, su rechazo hacia Salomé y su desprecio por la corrupción que representa el poder de Herodes son palpables. La conexión de Salomé con él parece estar más allá de lo físico. Ella lo busca no solo con los ojos, sino con su alma, como si su danza fuera un intento de llegar a la esencia misma de su ser. Herodes, ahora completamente dominado por la obsesión y el deseo, promete a Salomé lo que ella quiera, sin entender completamente las consecuencias de sus palabras. Después de que ella termina su danza, él, completamente deslumbrado, le ofrece lo que más desea. Salomé, con una calma casi fría, le hace su petición. Quiere la cabeza de Iocanaan, el profeta, en una bandeja de plata. Este deseo, aunque aparentemente sorprendente, no es solo una respuesta al rechazo de Iocanaan, sino también una manifestación del poder que Salomé ha adquirido sobre el rey. El deseo de Salomé por Iocanaan ha alcanzado tal nivel que ella no solo desea poseerlo, sino destruirlo, en un acto simbólico de reivindicación y poder absoluto. Herodes, aunque horrorizado por la solicitud, no puede retractarse de su promesa. Su palabra ha sido dada, y, aunque se siente atrapado en un dilema moral, se ve obligado a cumplir. La tragedia comienza a gestarse, mientras la sala se llena de un silencio sombrío y Herodes, en su desesperación, ordena la ejecución de Iocanaan. En este capítulo, la danza de Salomé se convierte en un acto de poder, deseo y manipulación. Su habilidad para cautivar a Herodes y, finalmente, conseguir lo que desea, marca el punto de no retorno en la historia. La acción de pedir la cabeza de Iocanaan es el clímax de su obsesión, y es aquí donde comienza a revelarse la tragedia de la obra. Capítulo 4. La ejecución de Iocanaan. El capítulo comienza en el momento posterior a la danza de los 7 velos, con Salomé aún inmersa en la atmósfera de su triunfo sobre Herodes. La promesa hecha por el rey, de entregarle cualquier cosa que desee, aún resuena en la mente de todos los presentes en el banquete. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria absoluta para la joven princesa se convierte en un presagio de tragedia y desesperación. Herodes, aunque visiblemente cautivado por Salomé y por la pasión que ha despertado en él, se encuentra ahora atrapado en la red de su propia palabra. En su alma, la duda comienza a asentarse, y el terror por las consecuencias de su promesa se hace evidente. Aunque intenta sonreír y mantener la compostura, sus ojos delatan el conflicto interno que lo consume. Herodías, su esposa, observa con indiferencia, al mismo tiempo que se siente irritada por el hecho de que Salomé haya conseguido tanto poder sobre su esposo. La atmósfera en el palacio se vuelve tensa. Herodes sabe que el acto que está a punto de ejecutar es irreparable. Ha ofrecido la cabeza de Iocanaan, el profeta que durante tanto tiempo ha despreciado y condenado, pero que de alguna manera ha marcado profundamente la vida de Salomé. La niña que una vez fue inocente y pura, ahora está dispuesta a sacrificarse por un deseo que la consume.
La corte está llena de rumores, murmullos, y una creciente inquietud. La fascinación por Salomé se mezcla con el temor por lo que está por ocurrir. Los soldados que se encargan de la ejecución están preparados, pero la orden no ha llegado aún. La sensación de inminente fatalidad impregna el aire. El capítulo profundiza en la figura de Iocanaan, quien, a pesar de su prisión, sigue siendo un hombre de convicciones firmes, ajeno a los juegos de la corte. En su celda, sigue profetizando, llamando a todos a la penitencia, ignorando el mundo exterior y la condena que se cierne sobre él. A pesar de su cautiverio, su voz tiene una fuerza inquebrantable. Cuando los soldados finalmente llegan a su celda para llevarlo a su destino, Iocanaan no muestra miedo, ni dolor. Su único temor es que su mensaje no llegue al pueblo, que siga siendo ignorado por aquellos a quienes ha intentado salvar. El profeta sigue repitiendo sus palabras de condena, incluso mientras lo trasladan a la sala del banquete. La figura de Iocanaan, fuerte y pura en su fe, choca de manera brutal con la decadencia que lo rodea. Herodes no puede evitar sentirse estremecido por la presencia del profeta. Salomé, por su parte, espera en un rincón, casi como si nada estuviera ocurriendo, pero en su interior, su deseo y su obsesión por Iocanaan han alcanzado un punto álgido. Sabe que su petición está a punto de cumplirse, pero algo más se agita en su alma. La joven princesa, por fin, siente que ha alcanzado su objetivo, pero al mismo tiempo, no puede dejar de pensar en la figura del hombre al que ha rechazado tanto, pero al que ahora desea poseer de una manera completamente diferente. La sala del banquete se convierte en un escenario sombrío. Herodes le ordena a sus soldados que ejecuten a Iocanaan sin demora, a pesar de sus dudas y su creciente horror ante la visión de la cabeza del profeta en la bandeja de plata. Los cortesanos observan en silencio, algunos incluso envidiando el poder absoluto que Salomé ha adquirido sobre todos ellos. Nadie se atreve a cuestionar la decisión del rey, aunque en el aire flota una sensación de fatalidad. El sonido de la espada al cortar la cabeza de Iocanaan resuena en la sala, y el cuerpo del profeta cae al suelo, mientras la cabeza, separada de su torso, es colocada en una bandeja. El poder y la pureza de Iocanaan han sido destruidos de manera brutal y despiadada, pero su mensaje sigue flotando en el aire, como una advertencia para todos los presentes. Salomé, al recibir la cabeza en la bandeja, se acerca lentamente, sus ojos fijos en el rostro de Iocanaan. En lugar de sentir satisfacción o triunfo, una extraña sensación de vacío la invade. La imagen de su obsesión, ahora muerta, parece reflejar el mismo rechazo que él le mostró en vida. La cabeza de Iocanaan, que antes representaba la única cosa que Salomé deseaba, ahora se convierte en un símbolo de su propia destrucción. El rey Herodes observa con horror, incapaz de comprender completamente el significado de la petición de Salomé. La cabeza de Iocanaan se presenta ante ella, y en su mente, la joven princesa comienza a comprender que, a pesar de haber obtenido lo que tanto deseaba, su victoria no es la que había imaginado. En un acto completamente inesperado, Salomé toma la cabeza de Iocanaan y la besa, un gesto que refleja la mezcla de fascinación y repulsión que siente hacia él. Al hacerlo, Salomé, en cierto modo, se condena a sí misma. Herodes, aterrorizado por lo que acaba de ocurrir, ve la magnitud del error que ha cometido. Sabe que el poder de Salomé sobre él ha destruido todo lo que alguna vez fue suyo. El mundo que ha conocido se ha desmoronado, y el palacio, que antes era el escenario de la opulencia y el placer, se convierte ahora en un lugar de muerte y desesperación. Este capítulo marca un punto crucial en la tragedia de Salomé, donde la ejecución de Iocanaan es el cumplimiento de la petición de la joven, pero también el inicio de su caída. La cabeza del profeta en la bandeja simboliza la destrucción de la pureza y la obsesión desmedida de Salomé, mientras que Herodes se encuentra atrapado en las consecuencias de su propia debilidad. La obra comienza a desmoronarse a su alrededor, mientras el vacío de lo obtenido se revela de manera cruel. Capítulo 5. El horror de Herodes. El capítulo comienza con un ambiente pesado de silencio. La cabeza de Iocanaan yace en la bandeja de plata, el rostro del profeta desconcertante aún en su mirada fija. Salomé, quien ha solicitado su muerte y ahora la posee en la bandeja, está parada en medio de la sala con la cabeza entre sus manos. El rey Herodes, completamente abrumado por el curso de los acontecimientos, observa la escena con una mezcla de fascinación, horror y desesperación. Su rostro, antes lleno de deseo y ansias de poder, ahora refleja el terror absoluto. Herodes se siente atrapado en la red de sus propias decisiones. Cuando Salomé le pidió la cabeza de Iocanaan,
Él no imaginó que el acto de cumplimiento de su promesa lo llevaría tan lejos. Su mente, turbada por la pasión hacia su sobrina, se ve ahora desgarrada por el sentido de culpa y arrepentimiento. La cabeza de Iocanaan, sobre la bandeja, representa no solo el poder que Salomé ha ejercido sobre él, sino también su propia ruina. El joven rey se siente como si estuviera presenciando la destrucción de todo lo que alguna vez valoró. En un momento de frenesí, Herodes exclama, con voz quebrada, que lo que ha ocurrido es un acto monstruoso, que lo que Salomé ha pedido y obtenido es un sacrificio terrible. La atmósfera de horror es palpable en la corte, aunque la mayoría de los cortesanos se mantienen en silencio, observando la escena como si fueran meros espectadores de un destino trágico. Algunos intentan disimular su miedo, mientras otros no pueden ocultar la fascinación por la violencia que se ha desatado. Salomé, por su parte, sigue observando la cabeza de Iocanaan en la bandeja, como si fuera una especie de trofeo. Sin embargo, el gesto de besarla anteriormente ha sido un acto ambiguo, un abrazo a la muerte, a la pérdida y a la obsesión. No hay alegría en su rostro, ni satisfacción completa. Su deseo de poseer a Iocanaan, de hacerle suyo, no ha tenido el resultado que esperaba. La figura de Iocanaan, ahora muerta, está aún más distante de ella que cuando la rechazaba en vida. El rey Herodes, abrumado por el horror y la desesperación, comienza a balbucear frases incoherentes. Pide que la corte se disuelva, que el banquete termine, que todo vuelva a la normalidad, pero sabe que esto es imposible. El ambiente en la sala ya ha sido transformado de manera irreversible. Salomé no solo ha arrastrado a Iocanaan a la muerte, sino también a Herodes y a toda la corte en un abismo de oscuridad que no puede ser superado. La presencia de la cabeza en la bandeja se convierte en el símbolo de la irreversibilidad de sus acciones, de la caída de un mundo que nunca volverá a ser el mismo. Salomé, por su parte, parece ajena al sufrimiento de Herodes. Ella ha alcanzado su objetivo, ha logrado lo que le pidió al rey, y la cabeza de Iocanaan es la prueba de su victoria. Sin embargo, su victoria no es plena. La imagen del profeta muerto, su rostro pálido y descompuesto, no la libera, sino que la deja atrapada en una sensación de vacío. ¿Ha obtenido lo que deseaba realmente? ¿Ha alcanzado el deseo más profundo de su corazón? ¿O acaso ha caído en una trampa de desesperación que ella misma ha tendido? Herodes, viendo que no puede escapar de las consecuencias de sus propias decisiones, se desespera aún más. Herodías, su esposa, observa la escena desde la distancia, sin mostrar compasión, sin entender el sufrimiento de su esposo. Ella, siempre fría y calculadora, se siente indiferente al destino trágico de Iocanaan, pero sabe que el acto de Salomé ha marcado un antes y un después en su vida y en la de su esposo. El capítulo culmina con una escena de creciente desesperación para Herodes, quien se ve completamente derrotado por los eventos que han ocurrido. A pesar de sus intentos de deshacerse de la tensión que lo consume, no puede escapar de la verdad de lo que ha hecho. Su obsesión por Salomé, su incapacidad para controlarla y su promesa rota lo han llevado a este punto de no retorno. El poder que una vez pensó que podía controlar ha demostrado ser su peor enemigo. Salomé, con la cabeza de Iocanaan en sus manos, finalmente rompe el silencio. Dice, con voz baja, que ahora todo ha terminado, que su deseo se ha cumplido, pero que la satisfacción no llega. Ella también está atrapada, ya no en la figura de Iocanaan, sino en la realidad de lo que ha causado. El acto que pensó que le traería poder la ha dejado vacía y sola, condenada a vivir con la imagen de la muerte de su obsesión. El capítulo termina con la sala en un silencio absoluto, mientras la oscuridad parece envolver a todos los presentes, atrapados en la fatalidad de lo que se ha desatado. Este capítulo muestra cómo las decisiones de Salomé y Herodes conducen a un punto de no retorno. La ejecución de Iocanaan, lejos de liberar a Salomé, la sume en una desesperación aún mayor, mientras Herodes se ve arrastrado por las consecuencias de su debilidad y sus deseos. La corte se ha convertido en un escenario de muerte y arrepentimiento, sin escape para nadie. Capítulo 6. La visión de Salomé. El capítulo comienza con la sala del banquete en un silencio absoluto, pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado por el dolor y la muerte. Herodes sigue atrapado en su locura, incapaz de comprender la magnitud de lo que ha sucedido. El rey mira alrededor, como si deseara que todo aquello desapareciera, que el caos y el sufrimiento que él mismo ha alimentado pudieran desvanecerse. Herodías, imperturbable, observa con una expresión que ya no refleja ni enojo ni tristeza, solo la frialdad del poder.
El eco de las risas que alguna vez llenaron este lugar ahora ha sido reemplazado por un silencio incómodo. Salomé, por su parte, está distante, como si hubiera entrado en un trance, inmersa en sus propios pensamientos, mirando la cabeza de Yocanaan sobre la bandeja. La figura del profeta muerto, que antes había deseado, ahora parece más una carga que un trofeo. La joven princesa ha obtenido lo que quiso, pero la satisfacción es solo temporal. Su alma está atrapada en un vacío que no puede llenar, y el rostro de Yocanaan, tan lleno de desprecio hacia ella en vida, ahora la observa con una frialdad que la hiere en lo más profundo. La mirada de Salomé se fija en la cabeza de Yocanaan, y en ese momento, una visión extraña y perturbadora la consume. La joven parece entrar en un estado de éxtasis, como si el mundo a su alrededor desapareciera, y ella se encontrara cara a cara con algo más grande, algo más oscuro que su propia obsesión. La cabeza de Yocanaan deja de ser solo un trofeo de muerte y se convierte en un símbolo de su propia caída. Salomé comienza a hablar, como si estuviera dirigida por una fuerza exterior. Sus palabras son vagas, casi incoherentes, mientras describe lo que ve. En su mente, el rostro de Yocanaan cobra vida de nuevo, pero esta vez no es el mismo hombre. Ahora, Yocanaan se le aparece como una especie de visión sobrenatural, un ente que la observa desde las sombras de su propia mente. Ella habla con él como si él estuviera vivo, como si aún pudiera escucharla, aunque su cuerpo y su alma ya se hayan desvanecido. La joven princesa le habla, pero no con la esperanza de obtener una respuesta, sino como si estuviera buscando redención. Habla de sus deseos, de la tristeza que siente por lo que ha hecho, de su incapacidad para entender el horror que ha provocado. La cabeza de Yocanaan, antes llena de desprecio, parece ahora mirarla con una nueva dimensión, como si comprendiera el sufrimiento de Salomé, aunque este sufrimiento sea solo un reflejo de su propia desesperación. Herodes, viendo que Salomé está inmersa en esta extraña visión, siente un miedo profundo. En su mente, el castigo de Dios parece acercarse rápidamente. Sabe que la ejecución de Yocanaan fue un acto irreversible, y que lo que está ocurriendo ahora, la transformación de Salomé, es el precio que debe pagar por haber cedido ante sus deseos. La joven princesa, antes tan llena de vida y de ambición, ahora se ve atrapada en una especie de locura. Herodes teme que el poder de su propia debilidad lo haya arrastrado, junto con su corte, hacia una perdición sin fin. Salomé, mientras tanto, parece no notar la presencia de los demás. Está completamente absorbida por la visión que ha invadido su mente. Las palabras que pronuncia son desconcertantes y poéticas, cargadas de una desesperación que solo ella puede comprender. Habla de la muerte, de la belleza, de la condena, como si todo su ser estuviera desgarrado por un dolor que no puede soportar. Es en este momento cuando la corte comienza a observar con atención a Salomé. Los cortesanos, que antes la habían visto como una joven princesa llena de poder y encanto, ahora la ven como una figura trágica, poseída por algo más allá de su control. La fascinación que antes sentían por ella se ha transformado en miedo. Salomé, tan distante y tan ajena a todo lo que sucede a su alrededor, ha dejado de ser un ser humano para convertirse en una figura mítica, un símbolo de la fatalidad. La visión de Salomé se intensifica, y su cuerpo comienza a moverse involuntariamente. Ella se levanta lentamente de su asiento, como si una fuerza invisible la empujara. Su mirada fija en la cabeza de Yocanaan, y sus manos tiemblan mientras la alza una vez más hacia sus labios. La joven princesa, atrapada en su propia obsesión, vuelve a besar la cabeza del profeta muerto, pero esta vez no lo hace con el mismo deseo que antes. El beso que antes era un acto de lujuria ahora se ha convertido en un acto de desesperación. Salomé ya no busca poder ni venganza. Está buscando algo más profundo, una respuesta, una liberación, una reconciliación con la oscuridad de su alma. En ese instante, el acto de besar la cabeza de Yocanaan se convierte en un símbolo de la condena de Salomé. El gesto que parecía liberador, que la joven creía que la elevaría por encima de todos, ahora la consume. La visión de su propia caída se intensifica, y la joven princesa se ve completamente atrapada en la fatalidad de sus deseos. Herodes observa horrorizado, mientras la figura de Salomé parece disolverse en el aire, dejando atrás una sensación de desolación y vacío. El rey siente que el destino de su reino, el destino de su vida, está ya sellado. La corte, que había sido testigo de una gloriosa celebración, ahora está sumida en el horror, y no hay vuelta atrás. El capítulo termina con un silencio pesado, mientras la imagen de Salomé, perdida en su propia visión,
se desvanece en la oscuridad de la sala. La cabeza de Yokanaan, ahora un símbolo de muerte y redención fallida, sigue sobre la bandeja, y todos en la corte se ven obligados a enfrentar la irreparabilidad de sus actos. Este capítulo refleja la culminación del tormento psicológico y emocional de Salomé, atrapada en sus propias obsesiones y en la visión del precio de sus deseos. Mientras el rey Herodes observa impotente, la corte se ve arrastrada a una situación irreversible. La sensación de fatalidad se apodera del ambiente, y la joven princesa se ve consumida por las consecuencias de sus propios actos. Capítulo 7. La condena de Salomé. El capítulo inicia con una atmósfera aún más pesada, si cabe, que los anteriores. El ambiente de la sala del banquete está impregnado por la desolación. Los cortesanos que aún se encuentran en el palacio se sienten incapaces de moverse, como si la propia tierra bajo sus pies hubiera comenzado a resquebrajarse. Todos están mirando a Salomé, cuya figura se ha vuelto más distante y atormentada que nunca. Ya no es la joven princesa deseosa de placer ni la hija que bailó por el rey, sino una figura trágica, un alma perdida entre el vacío de sus decisiones. Herodes sigue paralizado, incapaz de reaccionar adecuadamente ante la magnitud del horror que su corte ha desatado. La cabeza de Yokanaan yace sobre la bandeja, como un recordatorio constante de la muerte, de la venganza y de la pasión desenfrenada que han llevado a la joven a la perdición. Herodías, al igual que su esposo, observa en silencio. Pero en sus ojos no hay asombro, solo una fría confirmación de que todo esto era inevitable, un desenlace esperado debido a la fragilidad humana. Salomé, por su parte, ya no se muestra ajena a lo que ocurre a su alrededor. Su mirada, que antes estaba perdida en las sombras de sus deseos, ahora parece más clara, más consciente. En su rostro se refleja una compleja mezcla de sentimientos: arrepentimiento, miedo y, sobre todo, la dolorosa comprensión de lo que ha hecho. La joven princesa no puede evitar preguntarse si, de alguna forma, el profeta estaba en lo cierto al rechazarla. El odio que él le mostró en vida ahora parece justificado. Y esa duda, esa lucha interna, empieza a devorarla. Salomé comienza a caminar lentamente por la sala, como si estuviera buscando algo que la pudiera salvar del destino que ya está sellado. En su mente, las voces de Yokanaan resuenan, como ecos distorsionados de lo que podría haber sido, de lo que jamás será. A lo lejos, el rey Herodes observa con creciente ansiedad, temiendo que algo mucho peor que lo que ya ha ocurrido esté a punto de suceder. Él sabe que el fin está cerca, que el deseo de Salomé por vengarse, por obtener poder a toda costa, ha conducido a todos a un precipicio del cual no podrán regresar. Herodes, incapaz de soportar la angustia de la escena, intenta hacer un último esfuerzo por recobrar algo de control. Se acerca a Salomé, pero no tiene palabras que ofrecerle. Solo puede mirarla, desconcertado, mientras el terror le consume. En su intento por salvar la situación, por restaurar un orden que ya no existe, le pide a Salomé que se calme, que deje de perseguir este juego macabro con la muerte. Pero Salomé no lo escucha. Está demasiado lejos de él, demasiado lejos de todo lo que alguna vez conoció. Sus palabras parecen ser solo una sombra de lo que era antes, cuando la joven princesa era un símbolo de belleza y deseo, un reflejo del poder y el control que Herodes pensaba tener. En este momento, Salomé se detiene frente a la cabeza de Yokanaan. De nuevo, la mirada del profeta muerto parece penetrar en su alma, y algo cambia en el interior de ella. Ya no es solo el deseo lo que la ha guiado hasta aquí. Ya no es solo la pasión ni la venganza. Ahora es el reconocimiento de que ha cometido un error irreversible. El horror de lo que ha hecho se refleja en su rostro, y por primera vez en toda la obra, Salomé parece realmente consciente de la gravedad de su acto. Herodes, desesperado por su propia incapacidad de redimir su propio destino, se lanza hacia ella, suplicando. Le pide que se retracte, que devuelva la cabeza de Yokanaan, que todo pueda deshacerse. Pero es en vano. Salomé ha pasado el punto de no retorno. La joven no escucha ni puede escuchar las palabras de un hombre que, en su obsesión, ha destruido lo que amaba y lo que temía. Su única respuesta es una mirada vacía, como si ya no pudiera encontrar consuelo en nada de lo que alguna vez fue su vida. La princesa se acerca a la ventana, y el aire parece helarse a su alrededor. Mira hacia afuera, hacia el paisaje oscuro, como si esperara encontrar alguna salvación en la vastedad del mundo. Pero no hay respuesta. Todo está consumido por la oscuridad, y ella se da cuenta de que se encuentra atrapada en una red de consecuencias de la que no podrá escapar.
El amor, el deseo, la venganza, todos han llevado a la misma culminación: la muerte, el vacío, la condena eterna. La corte, que había sido testigo de una celebración y una vida fastuosa, ahora es un lugar de lamentos, de los ecos de lo irremediable. Los cortesanos ya no se atreven a mirar, pero todos sienten lo mismo: el fin ha llegado para todos ellos. Salomé se gira una última vez hacia Herodes y Herodías, y en su mirada se encuentra una triste resignación. Ella no tiene más palabras, solo una profunda comprensión de que el precio de la satisfacción de sus deseos ha sido mucho más alto de lo que había imaginado. La cabeza de Iocanaan ya no es un trofeo de victoria, sino el símbolo de su propia caída, de la condena a la que ha sido arrastrada por sus propios actos. Finalmente, el capítulo termina con un silencio abrumador. La joven princesa, ya no tan joven, parece haberse despojado de su propia identidad, su propia esencia. En este último momento, queda atrapada en la neblina de sus propios deseos, mientras el poder y la belleza que alguna vez creyó poseer se desvanecen ante sus ojos. El destino de todos los presentes parece estar sellado, y la condena de Salomé se convierte en la condena de todos. Este capítulo refleja la última fase del tormento de Salomé, la toma de conciencia de lo irreversible de sus acciones y la transformación de su deseo en una condena autoinfligida. La atmósfera de desesperación y arrepentimiento es palpable, y el capítulo establece un tono sombrío que lleva a la conclusión inevitable de la tragedia. Capítulo 8. El juicio final de Salomé. La escena comienza con un ambiente todavía más tenso que los anteriores. El eco de los gritos en la sala de banquetes resuena en cada rincón del palacio. Los cortesanos, que antes eran meros espectadores del lujo y el placer, ahora se ven atrapados en un juego macabro del que ya no pueden escapar. En sus rostros se refleja el horror de lo sucedido, pero también una especie de tristeza resignada. Todo lo que alguna vez fue brillante y lleno de vida en este lugar ahora está desmoronándose, como si un gran peso hubiera caído sobre todo, oprimiendo incluso la atmósfera misma. Salomé, la joven princesa que alguna vez danzó con una gracia imparable, ahora es la figura central de esta tragedia. Ya no se trata solo de una joven que busca amor ni de una princesa deseosa de poder. Ella ha cruzado un umbral, y lo que antes parecía una manifestación de fuerza ahora se convierte en una condena de solitaria desesperación. Sus ojos, que antes reflejaban el brillo de la fascinación por Iocanaan, ahora muestran una mezcla de angustia, vacío y algo que podría describirse como arrepentimiento. Herodes, aún en shock, observa el rostro de Salomé con una mezcla de horror y desconcierto. El poder que alguna vez pensó tener sobre ella parece haberse desvanecido, desbordado por el desastre que ahora se despliega ante él. Sus manos tiemblan mientras mira la cabeza de Iocanaan aún sobre la bandeja de plata, como si esa visión le recordara la magnitud de su propia caída. Ya no es un rey seguro de su lugar, sino un hombre completamente perdido, incapaz de comprender cómo llegó a este punto. El silencio que inunda la sala es opresivo, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. Los murmullos de los cortesanos cesan, y por un breve momento, la escena se vuelve completamente estática. En ese instante, Salomé se da cuenta de algo profundamente perturbador: ya no tiene control sobre su destino. Lo que antes había sido un juego de poder y seducción se ha transformado en una prisión de la que no puede escapar. Ella se acerca lentamente a la cabeza de Iocanaan, que todavía parece mirarla desde la bandeja. La luz de las velas titila en su rostro, proyectando sombras que parecen danzar a su alrededor. El silencio es interrumpido solo por el sonido de sus pasos, que resuenan en la gran sala como un presagio de lo que está por venir. La joven princesa, con un gesto casi reverente, toma la cabeza en sus manos, como si aún estuviera buscando alguna respuesta, alguna forma de consuelo en ese rostro muerto. Pero no hay respuesta. Solo el vacío. En ese momento, Salomé experimenta una revelación, una especie de claridad dolorosa. Ha pasado toda su vida buscando la atención de los hombres, deseando el poder que creía que venía con su belleza y su danza. Pero lo que le ha quedado ahora no es más que vacío y desesperación. El profeta la rechazó, y en su rechazo se encontró la verdad de su propia existencia. Nunca había sido más que un juguete en manos de sus propios deseos. La condena de Salomé no está solo en los actos que ha cometido, sino en el vacío que ahora siente en su corazón. Ya no es la princesa que puede mover al mundo con un solo gesto. Ya no es la joven que puede hacer que los hombres caigan a sus pies. Ahora, es una mujer rota, consumida por el eco de sus propios actos. Herodes,
Al verla con la cabeza de Yocanaan en sus manos, comienza a entender la magnitud de lo que ha sucedido. En su mirada hay una mezcla de horror y desesperación. Lo que alguna vez pensó que era una victoria sobre Yocanaan, sobre el profeta que lo desafió, ahora se revela como una derrota definitiva. El rey observa el rostro de Salomé, pero ya no puede ver en ella la joven que una vez deseó. Solo puede ver a una mujer que ha sido tragada por el abismo de sus propios deseos. Salomé, finalmente, levanta la cabeza de Yocanaan, y con una expresión de desesperación, la mira una última vez. Es como si finalmente comprendiera que este símbolo de muerte, de sacrificio, ha marcado el fin de su propia inocencia. La verdad le golpea con la fuerza de un rayo. No ha ganado nada. Ha perdido todo. Lo que alguna vez fue pasión ahora se ha convertido en una maldición que la persigue hasta el último rincón de su ser. Al final del capítulo, Salomé, con la cabeza en sus manos, se enfrenta a Herodes por última vez. Su mirada es vacía, como si ya no tuviera palabras que ofrecerle. Todo lo que alguna vez fue claro ahora está sumido en la neblina de la tragedia. La joven princesa, que alguna vez fue un símbolo de belleza y poder, ahora es una sombra de sí misma, condenada a vivir con la certeza de que ha destruido todo lo que alguna vez amó. Con una última mirada, ella se aleja, dejando atrás no solo la cabeza de Yocanaan, sino también la última parte de su propia humanidad. El silencio se hace aún más profundo, y la escena se cierra con la sensación de que algo irreversible ha ocurrido. La condena de Salomé, marcada por la muerte del profeta y la pérdida de su propia alma, se ha completado. Este capítulo refleja la devastadora realización de Salomé sobre la irreversibilidad de sus acciones y la profunda desesperación que siente al ver que nada de lo que deseaba se ha cumplido. Es un momento crucial en la obra, en el que se enfrenta finalmente a las consecuencias de sus deseos desenfrenados. Capítulo 9. La caída de Salomé. El capítulo comienza con la penumbra que envuelve la gran sala del banquete, donde el aire parece haberse detenido, como si el mismo tiempo estuviera suspendido en un instante eterno. La atmósfera es más pesada que nunca, y en cada rincón resuena la sensación de que algo irreversible ha ocurrido. Salomé, la joven que alguna vez fue símbolo de deseo y fascinación, ahora es solo una figura desolada, atrapada en el abismo de sus propias decisiones. No hay más música ni danza. El palacio, que antes se llenaba de vida y risas, ahora está marcado por el eco de la tragedia. Herodes, el rey que alguna vez pensó tener el control sobre todos los aspectos de su vida, ahora se encuentra en un estado de total desconcierto. Su mirada perdida recae sobre la figura de Salomé, que se encuentra, por fin, en el centro de su propia caída. A través de sus ojos, se puede ver el reconocimiento de que, al igual que él, ella ha sido víctima de su propia obsesión. Ambos, atrapados en sus deseos y sus miedos, han sellado su destino. La cabeza de Yocanaan, que aún permanece sobre la bandeja, parece ser el último vestigio de lo que podría haber sido, un recordatorio constante de lo que han perdido. Salomé, en su caminar errático, se acerca una vez más a la cabeza de Yocanaan. A esta altura, su relación con él ha cambiado completamente. Lo que alguna vez fue un objeto de deseo y fascinación, ahora es simplemente un cadáver, un testimonio de la vanidad humana. Ella toma la cabeza entre sus manos, pero ya no hay pasión en su gesto. No es el gesto de una joven que anhelaba venganza ni de una princesa que deseaba obtener poder a toda costa. Es el gesto de una mujer rota, una mujer que se enfrenta, por fin, a la horrenda verdad de que sus deseos no han llevado a la gloria, sino a la perdición. Herodes observa a Salomé, incapaz de pronunciar una palabra. Sabe que la historia está llegando a su fin. La condena que ambos compartían ya no es solo un destino personal, sino que ha alcanzado a todos los que los rodean. Los cortesanos, que han sido meros espectadores de esta tragedia, ya no se atreven a moverse. El reino que una vez fue glorioso ahora parece desmoronarse, reducido a escombros por la avaricia, el poder y el deseo desenfrenado. Herodías, la madre de Salomé, permanece en silencio, observando la escena desde las sombras. Su rostro, aunque impasible, refleja una sensación de profunda satisfacción. En su mente, la muerte de Yocanaan es un triunfo, pero este triunfo ya no tiene sabor alguno. Salomé, su hija, ha pagado el precio de su propia venganza, y aunque Herodías pueda sentir que la justicia ha sido servida, sabe que nada en este mundo puede devolver a su hija lo que ha perdido, su alma. En la quietud de la sala, las palabras de Yocanaan, que en vida rechazaron a Salomé, ahora parecen resonar con una fuerza dolorosa.
El rechazo del profeta, que en su momento parecía tan lejano y abstracto, se ha convertido en una verdad tangible. Salomé ha sido rechazada, no solo por él, sino por la vida misma. Todo lo que alguna vez esperó encontrar en la aprobación de Iocanaan y el deseo de su rey, ahora se ha desvanecido como una ilusión. Al mirarse en el reflejo de la bandeja, Salomé se da cuenta de que ya no es la joven que alguna vez fue. No es la princesa que bailaba con una gracia sublime, ni la mujer que soñaba con el poder a través de su belleza. Ahora, está frente a un espejo roto, una figura desprovista de toda esperanza, condenada a una eternidad de arrepentimiento. No hay retorno para ella. El daño que ha causado es irreversible, y aunque intente buscar alguna forma de consuelo en su corazón, no puede encontrarlo. La imagen de Iocanaan le persigue como una sombra. Su cabeza muerta, que alguna vez fue el símbolo de su deseo más profundo, ahora es un recordatorio constante de que ha destruido todo lo que alguna vez valió la pena. Salomé cae de rodillas, la cabeza del profeta todavía en sus manos, pero ya no hay un brillo de victoria en sus ojos. Lo único que queda es una oscuridad insoportable, una tristeza profunda que la consume desde adentro. Herodes, viendo el final de este desenlace, siente que su propio reino, al igual que su alma, ha caído. Ya no hay forma de restaurar lo que se ha perdido. El sueño de un imperio y la ilusión de poder se han desvanecido. Salomé, su hija, la joven que alguna vez pensó que podía controlar, ahora es solo un vestigio de lo que pudo haber sido. El capítulo culmina en un silencio absoluto. El palacio, antes lleno de vida y esplendor, ahora es un lugar de oscuridad, donde el eco de los gritos y las risas ya no resuena. Salomé, la joven princesa que alguna vez bailó con entusiasmo y poder, ha caído en el abismo, y con ella, todo lo que alguna vez fue glorioso en el reino de Herodes. Este capítulo muestra el desenlace final de la tragedia de Salomé. Ella se enfrenta a la amarga realidad de sus decisiones, y el dolor que provoca su caída es tanto físico como emocional. El final de su historia es inevitable, y con él, el colapso de todo lo que alguna vez pudo ser un imperio brillante y prometedor. Capítulo 10. El silencio de la condena. La escena se abre en la fría quietud de la sala, donde no queda rastro del esplendor que alguna vez fue. El palacio, envuelto en una atmósfera sombría, se ha convertido en un mausoleo, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. La luz de las velas, que antes danzaba alegremente, ahora proyecta sombras alargadas que parecen arrastrarse por las paredes, como si las mismas sombras fueran testigos de la caída inevitable de todos los que alguna vez vivieron en la magnificencia de la corte. Salomé permanece en el centro de la sala, la cabeza de Iocanaan aún en sus manos, como una reliquia macabra de su propio sufrimiento. La joven princesa, que alguna vez estuvo llena de vida y deseo, ahora se ha convertido en una figura estática, atrapada por la propia fuerza de su tragedia. No hay palabras en sus labios, ni gestos que puedan expresar el caos que se agita en su interior. Lo único que existe es el eco de la muerte, la constante presencia del sacrificio que ella misma ha solicitado. Herodes, el rey que una vez tuvo todo el poder en sus manos, se encuentra en un estado de total desolación. Ha observado todo lo que ha ocurrido con la impotencia de un hombre que ya no sabe qué hacer con su vida ni con su reino. La gloria de su corte, de sus riquezas y su poder, ahora se han desvanecido, reducidas a ruinas. Él también está atrapado, pero no por las cadenas de la justicia o la venganza, sino por su propia incapacidad para cambiar lo que ya está sellado. La figura de Herodías, la madre de Salomé, se alza en la esquina de la sala. Aunque su rostro es impasible, hay una sensación de triunfo en su mirada. Para ella, la muerte de Iocanaan fue lo que necesitaba para poner fin a la amenaza que el profeta representaba. Pero en su corazón, aunque sabe que ha ganado, hay algo más profundo que no puede comprender. El triunfo sobre Iocanaan se ha vuelto vacío. La pérdida de su hija es ahora mucho más grande que cualquier victoria sobre un hombre muerto. A medida que los cortesanos observan esta escena, ya no hay admiración ni miedo. Solo existe una silenciosa resignación, como si todos ellos se dieran cuenta de que han sido testigos de algo que está más allá de lo que cualquier ser humano podría haber previsto. En sus corazones, la consciencia de que el ciclo de la tragedia está completo se va asentando, y el palacio entero parece una caverna vacía, donde el sonido de los pasos de los sirvientes, de los guardias y de los cortesanos suena apagado y distante. Salomé, sin embargo, está atrapada en un momento que no puede escapar. Ella mira la cabeza de Iocanaan con una intensidad que hace que todo a su alrededor se desvanezca.
La vida, la muerte, el amor y el poder se mezclan en su mente, creando un tumulto de emociones que nunca pudo comprender. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué deseó tanto algo que ahora se le escapa entre los dedos, como si la muerte misma le hubiera robado todo lo que alguna vez fue real? En su corazón, Salomé siente la vacuidad de sus deseos. Lo que antes le parecía un poder inalcanzable, lo que había creído que podía obtener por medio de su danza y su belleza, ahora le parece una mentira. La seducción que le había ofrecido Herodes, las promesas de poder que había creído recibir a través de la muerte del profeta, todo ha quedado en el aire, como si nunca hubiera existido. Ahora, la única verdad que queda es la dolorosa realización de su propio vacío. Su danza, que alguna vez deslumbró a los hombres, ahora parece un acto vacío y frágil. Su belleza, que fue su carta de triunfo, ya no tiene poder, porque lo que una vez parecía ser una conquista ahora se revela como un fracaso absoluto. La imagen de Yocanaan aún permanece ante ella, pero la cabeza de él ya no la llena de deseo, sino de arrepentimiento. Es en este momento que Salomé comprende que ha cruzado una línea de no retorno. Lo que comenzó como un deseo impulsado por la juventud y la pasión ha culminado en una tragedia sin redención. Ya no hay esperanza de reparación. La cabeza de Yocanaan en sus manos es un símbolo de la destrucción de todo lo que pudo haber sido. No hay escape para ella. Herodes, al verla en este estado, siente que el suelo bajo sus pies también se desmorona. No hay consuelo para él en este escenario. El reino que creía tener bajo control ahora está sumido en el caos. La cabeza del profeta que él mismo condenó parece pesar más que todo el oro y las joyas de su reino. Herodías, al ver el estado de su hija, también entiende que no hay triunfo en la muerte de Yocanaan. Solo queda un vacío, un silencio que ahoga todo lo demás. Al final del capítulo, el palacio se encuentra sumido en una oscuridad profunda. Las luces de las velas ya no iluminan las paredes, sino que se apagan lentamente, como si también ellas estuvieran condenadas. El viento sopla a través de las aberturas de las ventanas, y el único sonido que se escucha es el susurro lejano de las olas del mar. En el horizonte, las estrellas brillan con una luz distante, casi indiferente a la tragedia humana que se ha desplegado en ese lugar. Salomé, que alguna vez fue la princesa de la danza y la seducción, se ha convertido en una figura que simboliza la desesperación, el arrepentimiento y la condena. Y mientras el palacio se disuelve en la quietud de la noche, una única verdad permanece: la tragedia no ha hecho más que comenzar para ella, y todo lo que le queda ahora es el peso insoportable de su propio destino. Este capítulo resalta el momento de total abandono y condena para Salomé. Ha llegado al punto en que la realidad de sus acciones la consume por completo, y aunque no hay vuelta atrás, sigue enfrentándose a la oscuridad de sus decisiones. El palacio, que antes fue símbolo de riqueza y poder, ahora se ha convertido en el escenario de su caída definitiva. Capítulo 11. La desolación de Salomé. El capítulo comienza con el lento desmoronamiento de lo que alguna vez fue la magnificencia del banquete. Los ecos de la tragedia continúan reverberando en las frías paredes del palacio, donde la oscuridad ahora ha reemplazado la luz y la vida. La atmósfera se siente densa, como si todo estuviera impregnado de la muerte de Yocanaan. En este espacio desolado, Salomé sigue inmóvil, la cabeza del profeta aún en sus manos, como si estuviera atrapada en una visión repetida de su propia caída. El silencio, espeso y pesado, se ha apoderado de la sala. Las velas, que ya no brillan como antes, parecen extinguirse una por una, como si la luz misma temiera acercarse a este lugar marcado por el sufrimiento. Salomé, una vez llena de vida y deseo, ahora se encuentra completamente sola, enfrentando las consecuencias de su propia obsesión. Los ecos de su danza, que alguna vez llenaron el palacio de entusiasmo y poder, ahora suenan huecos, como un recuerdo distante de lo que podría haber sido. Herodes, el rey que la observaba con una fascinación creciente, ahora se encuentra al borde de la desesperación. No sabe qué hacer con la imagen de Salomé, ni con la visión de la cabeza de Yocanaan que permanece entre sus manos. Lo que comenzó como un acto impulsado por el deseo y la vanidad se ha transformado en una pesadilla imposible de escapar. El poder que alguna vez pensó tener sobre todos a su alrededor ha desaparecido, y ahora se ve atrapado en la misma telaraña de desesperación que envuelve a Salomé. Herodías, por su parte, permanece en la penumbra, observando la escena con una satisfacción que es imposible de disimular. Para ella, la muerte de Yocanaan es el triunfo de su voluntad sobre las fuerzas que amenazaban su reino. Sin embargo, en su interior,
también se encuentra atrapada. La mirada que lanza hacia su hija refleja una especie de desconcierto. Lo que pensó que sería un acto de justicia y venganza, ahora parece haberse desvanecido en el aire, dejando solo vacío y tristeza. Mientras Salomé observa la cabeza de Yocanaan, las palabras de él resuenan en su mente, como un eco lejano que nunca desaparece. El rechazo que una vez la hirió tan profundamente ahora parece convertirse en una verdad que la atormenta. Las palabras del profeta, que alguna vez rechazó con furia, la han seguido hasta este momento, y ella se da cuenta de que, en su desesperación, fue ella quien se condenó a sí misma. No fue el amor no correspondido lo que la destruyó, ni siquiera el deseo insaciable que la llevó a bailar frente al rey. Fue su propia incapacidad para ver más allá de sus deseos lo que la ha llevado a la perdición. Salomé cae de rodillas, y por un breve momento, se ve a sí misma como la joven que alguna vez fue, aquella que danzaba con la gracia y el poder de una diosa. Pero ahora, al mirar la cabeza de Yocanaan, esa imagen se deshace. Ya no queda nada de la princesa que una vez fue admirada por su belleza y su arte. Lo único que queda es una sombra de lo que pudo haber sido, una joven perdida en un mar de arrepentimiento. La figura de Herodes se acerca lentamente, pero no sabe qué hacer. Él también está atrapado en su propio sufrimiento, incapaz de salvarse de la atmósfera de muerte que ha invadido su vida. El rey que alguna vez fue el gobernante indiscutido ahora parece ser solo una sombra de su antiguo ser. Su reino, como su alma, está desmoronándose, y lo único que queda es la presencia de una joven que, al igual que él, se enfrenta a la dolorosa realidad de que sus deseos no pueden salvarla. Herodías observa a su hija desde la distancia, con la indiferencia de quien ha logrado lo que quería, pero también con la percepción de que algo ha cambiado. Lo que parecía ser un triunfo ahora parece tener un sabor amargo, como si la vida de su hija ya no tuviera sentido. Ella había logrado vengar la muerte del profeta, pero no podía comprender la magnitud de la devastación que había causado, no solo en Yocanaan, sino también en su propia hija. Salomé, finalmente, se aleja de la cabeza de Yocanaan, dejando atrás la macabra reliquia. Sus manos tiemblan, y por un momento, parece perderse en la oscuridad del palacio. Los recuerdos de su danza, de su deseo de poder y amor, parecen desvanecerse. No queda nada de la joven que una vez fue. Lo único que queda es la aceptación de su propio fracaso, una caída irreversible que no tiene perdón. A lo lejos, la sombra de Herodes la observa, pero no puede ofrecer consuelo. Las puertas del palacio, que alguna vez se abrieron con gran esplendor, ahora están cerradas, y el viento que entra por las rendijas no trae alivio. Solo queda la fría quietud de la muerte, el silencio que se extiende como una capa sobre todo lo que alguna vez existió en este lugar. El capítulo culmina con Salomé caminando hacia la oscuridad, su figura desvaneciéndose poco a poco en la penumbra del palacio. Los ecos de su danza y sus deseos se desvanecen, y en su lugar, queda la sensación de que todo lo que alguna vez soñó ha sido destruido. El mundo que una vez le perteneció ya no existe. El palacio está vacío, y la tragedia que ha vivido se ha convertido en una realidad imparable. Este capítulo muestra la desolación total de Salomé, quien ya no puede escapar de las consecuencias de sus deseos. En medio de la muerte y la desesperación, la joven princesa enfrenta la vacuidad de su propia existencia. La condena es completa, y no hay regreso. Capítulo 12. El fin de la esperanza. La sala sigue envuelta en la penumbra, la quietud del lugar se siente más espesa con cada segundo que pasa. El palacio, que antes rebosaba de vida, ahora parece una prisión, un lugar donde todo ha quedado suspendido en el tiempo. El aire es denso, cargado con el peso de los actos que han tenido lugar allí, como una nube oscura que no puede disiparse. Las sombras de los cortesanos y los sirvientes, que alguna vez fueron figuras grises en medio de la opulencia, se sienten ahora como presencias vacías, casi espectros. Salomé camina a través de la sala con pasos lentos, como si cada uno de ellos le costara una eternidad. Su rostro, pálido y desbordado de dolor, refleja una confusión infinita. Ya no hay rastro de la joven princesa que alguna vez deslumbró a todos con su danza, ni de la mujer que creía tener el poder de cambiar su destino. En su lugar, hay una figura rota, consumida por sus propios deseos y la desolación de lo que ha causado. La cabeza de Yocanaan sigue allí, en sus manos, un recordatorio de la fatalidad que ella misma ha desatado. Herodes, en su trono, la observa desde lejos, incapaz de comprender lo que está sucediendo, incapaz de tomar una decisión que alivie el sufrimiento que todos comparten. El rey,
que alguna vez estuvo lleno de certezas, ahora es un hombre despojado de toda autoridad, mirando la escena con una desesperación que es igual de profunda que la de Salomé. Herodías, su madre, parece estar más distante que nunca. Aunque su rostro refleja una tranquilidad forzada, algo en su postura indica que ha comprendido que ha perdido algo más que a Iocanaan. La muerte del profeta le ha otorgado el triunfo que buscaba, pero también la ha dejado vacía. Al observar a su hija, la indiferencia que antes la caracterizaba ahora se ha transformado en una especie de incertidumbre, como si se diera cuenta de que el daño que ha causado no tiene regreso. Salomé ya no es la misma, y, aunque ha logrado lo que quería, la satisfacción de su madre se ha visto eclipsada por la transformación de su hija. La escena parece estar congelada, los personajes atrapados en una burbuja de sufrimiento que no puede romperse. Salomé, mirando la cabeza de Iocanaan, no ve la figura que alguna vez le inspiró tanto deseo. Ahora, la cabeza que sostiene en sus manos es simplemente un objeto macabro, una representación de la muerte y la impotencia. Su belleza, su deseo, su danza, todo eso ya no tiene sentido. Lo que en su momento fue una pasión arrolladora ahora se ha convertido en una carga insoportable. En un momento de absoluta quietud, Herodes se levanta de su trono. La sala se llena de un aire pesado, como si el rey fuera a decir algo que pudiera cambiar la situación. Todos los ojos se posan sobre él, esperando algún tipo de respuesta, alguna palabra que pueda deshacer el caos. Sin embargo, Herodes se limita a caminar lentamente hacia Salomé, como si no supiera cómo abordar la tragedia que ha presenciado. Salomé, dice él, finalmente, con voz baja y quebrada, ¿qué has hecho? ¿Qué has logrado realmente con todo esto? Salome no respond. Solo lo mira, su rostro impasible. Ya no hay ira en sus ojos, ni deseo, solo una vacuidad insondable. El brillo que alguna vez la caracterizó, la chispa que había cautivado a todos, se ha desvanecido. La niña que deseaba el poder, que se sentía capaz de obtener cualquier cosa por medio de su belleza y su danza, ya no está allí. En su lugar, hay una mujer rota, que ha llegado al final de su propio camino. Salomé, tu deseo ha destruido todo, susurra Herodes, como si finalmente entendiera lo que ella ha hecho, lo que él mismo ha permitido. Este reino, esta corte, todo ha sido arrasado por la fatalidad de tus deseos. Ahora, solo queda el vacío. Salomé lo escucha, pero sus pensamientos están lejos. Ya no le importa lo que el rey diga, ni las palabras de su madre. La verdad es que nunca pensó en las consecuencias, nunca imaginó que su deseo, tan ardiente y feroz, la llevaría a este abismo de desesperación. Y ahora que está allí, no puede encontrar salida. No hay nada que la libere. En un gesto que parece reflejar el último vestigio de su fuerza, Salomé deja caer la cabeza de Iocanaan sobre el suelo. El sonido del golpe es sordo, como una condena. La figura de Iocanaan, incluso en la muerte, sigue siendo una sombra en la mente de Salomé, pero ahora, al mirarla una vez más, la princesa se da cuenta de que esa sombra la ha dejado atrapada en una red que no puede escapar. El tiempo parece detenerse. El rey, su madre, los cortesanos, todos están observando a Salomé, esperando algo, esperando que ella diga algo, que haga algo para romper el silencio. Pero Salomé sigue en su propia burbuja de dolor, incapaz de procesar lo que ha hecho. La cortina de la tragedia se ha caído, y ya no hay ningún acto que se pueda representar. El capítulo llega a su fin con Salomé de pie, inmóvil en medio de la sala, el palacio envuelto en la oscuridad. La cabeza de Iocanaan yaciendo en el suelo es el último recordatorio de lo irreversible que ha sido su elección. Y mientras la luz de las velas se apaga lentamente, la atmósfera del palacio se convierte en una cárcel sin puertas. Ya no queda esperanza, ni redención. Este capítulo muestra el clímax de la tragedia. Salomé ya no tiene nada que desear, y las consecuencias de sus actos son claras. La quietud y el vacío reinan en el palacio, y sus figuras principales se encuentran atrapadas en la inevitabilidad de su destino. Capítulo 13. La reflexión de Salomé. El palacio está sumido en una quietud asfixiante. El viento que atraviesa las rendijas de las paredes frías parece susurrar entre las columnas de mármol, trayendo consigo la sensación de que todo ha sido consumido por el tiempo y la fatalidad. El brillo dorado de los candelabros se ha desvanecido, y la luz que antes iluminaba las sombras ahora es tenue, casi inexistente. La figura de Salomé permanece en el centro de la sala, su rostro marcado por una palidez mortal que refleja el peso de las decisiones que ha tomado.
Ya no es la joven fascinante que una vez captó la atención de todos. Ahora, es solo una figura solitaria, rota, cuyas esperanzas se han deshecho en un mar de arrepentimiento. La cabeza de Iocanaan, que aún yacía en el suelo, se convierte en el símbolo de su condena. Salomé mira hacia ella una vez más, pero lo que antes provocó en ella una mezcla de deseo y fascinación, ahora solo la llena de una profunda tristeza. Lo que una vez fue un objeto de deseo, el centro de su obsesión, ahora es solo un vestigio de la muerte, algo que no puede cambiar, ni controlar. Salomé comprende en ese momento que ha sido ella misma quien se ha llevado a la perdición, que fue su propio deseo el que la arrastró a este vacío. La figura de Herodes sigue presente, aunque su presencia ya no tiene el poder de antes. El rey se ha sentado en su trono, su mirada perdida en la nada, como si el sentido de su propio reinado se hubiera esfumado con la muerte de Iocanaan. Sus ojos, que alguna vez brillaron con codicia y deseo, ahora reflejan solo el desconcierto y la impotencia. La fascinación que sintió por Salomé se ha transformado en un malestar profundo, como si el mismo aire que respira estuviera contaminado por la tragedia que ha presenciado. Herodías, la madre de Salomé, se encuentra apartada, observando la escena con una calma inquietante. Ya no parece importar que haya logrado lo que tanto deseaba, la muerte del profeta, la venganza por las afrentas a su hija. En su rostro ya no hay la satisfacción que anteriormente la llenaba, solo queda la vacuidad, el silencio de alguien que ha alcanzado lo que quería, pero que ahora comprende que no hay satisfacción en la muerte ni en el sufrimiento ajeno. Salomé finalmente rompe el silencio con un susurro bajo, como si hablara consigo misma, pero lo suficientemente fuerte como para que todos los presentes puedan escuchar. ¿Por qué lo hice? Pregunta, su voz quebrada por el dolor. ¿Por qué esta danza, esta obsesión, me llevaron tan lejos? Las palabras flotan en el aire, como una pregunta sin respuesta, que no puede ser respondida por los demás. Salomé parece desconectada de la realidad, perdida en su propio mundo de reflexión. No busca consuelo ni comprensión, solo entiende la magnitud de lo que ha hecho. Las lágrimas comienzan a caer lentamente por sus mejillas, como si su alma finalmente pudiera llorar la tristeza y el arrepentimiento que lleva dentro. La juventud y la belleza que una vez pensó que le darían poder, ahora la han dejado vacía, sin nada más que el eco de lo irremediable. La figura de Herodes observa a Salomé desde lejos, pero no puede acercarse a ella, ni darle consuelo. El deseo que sintió por ella se ha disuelto, al igual que su respeto por su madre. Herodías, por su parte, sigue distante, inmóvil, como si ya no pudiera sentir nada más. Todo lo que alguna vez esperó de su hija ha quedado arrasado por la fatalidad de los actos cometidos. Salomé ya no es la joven que un día vio en ella una promesa de poder, sino una mujer rota por el peso de su propia condena. En la oscuridad del palacio, las paredes parecen estrecharse, como si el espacio mismo estuviera atrapado por la tragedia que ha sucedido. El sol ya no se filtra por las ventanas, y el palacio se siente como una cárcel de sombras. Salomé se desploma de rodillas, agotada por la reflexión y el dolor, y, finalmente, murmura en voz baja. Ya no hay esperanza. No hay nada que me libere. La pesadumbre de sus palabras pesa en el aire, como un presagio final de que la juventud, la belleza y el deseo que alguna vez definieron su vida se han desvanecido. En su lugar queda solo la sombra de una mujer que ha perdido todo, que ha visto la verdad de su propia desolación. La escena se cierra lentamente, la luz de las velas parpadeando mientras las sombras avanzan, engullendo todo lo que antes existió. El destino de Salomé, Herodes y Herodías está sellado. La historia ha llegado a su fin, pero la memoria de sus actos, de su deseo, perdurará en las oscuras paredes de este palacio vacío. Este capítulo es el punto de inflexión en la historia, donde Salomé se enfrenta a las consecuencias de sus actos y comienza a reflexionar sobre su fatalidad. El dolor y el arrepentimiento invaden su ser, y el palacio, antes lleno de vida, ahora es solo un reflejo de la desesperación que ha desatado. Capítulo 14. La última noche de Salomé. La noche ha caído completamente sobre el palacio. Las estrellas brillan débilmente a través de los cristales rotos de las ventanas, y el aire, fresco y denso, se filtra en los pasillos oscuros, trayendo consigo una sensación de presagio. El palacio, que alguna vez fue el centro del poder y la opulencia, ahora está marcado por la quietud, un lugar desolado por la tragedia que ha tenido lugar en su interior. Salomé se encuentra sola en una de las cámaras más apartadas del palacio. Ha dejado atrás la sala del banquete, el lugar donde todo comenzó,
y ha buscado refugio en la penumbra, donde sus pensamientos pueden correr libres, desbordándose como un torrente que no puede ser detenido. El sonido de su respiración, profunda y entrecortada, es lo único que llena el aire, mientras la sombra de lo ocurrido se cierne sobre ella. La cabeza de Iocanaan, aún presente en la sala principal, parece seguir la mente de Salomé, recordándole constantemente la fatalidad de sus decisiones. Pero en este momento, ella no la mira, ni siquiera la piensa con la misma obsesión que antes. Lo que antes había representado su deseo más profundo, ahora solo le recuerda la vacuidad de todo lo que buscó. El poder, la pasión, la venganza, todo eso ha quedado atrás, como un espejismo, un sueño que se ha desvanecido al amanecer. En la oscuridad de su habitación, Salomé se arrodilla sobre el suelo, abrazando sus rodillas, su cuerpo envuelto en una soledad absoluta. Sus ojos, una vez brillantes con la intensidad de la juventud y el deseo, ahora reflejan solo la tristeza de una mujer que ha sido testigo de su propia destrucción. Herodes, en su trono, es solo una figura lejana ahora, incapaz de salvarla, incapaz de devolverle la paz. A través de la ventana rota, el sonido del viento acaricia suavemente las cortinas deshilachadas. La luz de la luna se derrama sobre el suelo, bañando a Salomé en una luz espectral, como si el universo mismo estuviera observando su dolor. Es en ese silencio, en ese vacío, donde ella finalmente comienza a entender la magnitud de lo que ha hecho. En su deseo de ser escuchada, de ser adorada, de ser el centro de todo, nunca imaginó que la muerte de Iocanaan sería el principio de su propio fin. La visión de la cabeza del profeta, la misma que ahora yace en el suelo frío de la sala principal, se proyecta en su mente como un recordatorio constante. Salomé ya no puede recordar la emoción que la impulsó a pedir aquella cabeza. El deseo ha desaparecido, reemplazado por el arrepentimiento, por la claridad de la tragedia que ha desatado. Ya no siente furia ni venganza, solo un vacío abismal que la consume desde dentro. A lo lejos, el sonido de los pasos de Herodías resuena en los pasillos, pero Salomé no tiene fuerzas para levantarse, ni para enfrentarla. En su mente, ya no hay lugar para las palabras de su madre, ni para los intentos de consuelo del rey. Nada de eso importa ahora. Lo que alguna vez fue un juego de poder, una lucha por el control, se ha convertido en una prisión sin puertas. Finalmente, Salome se levanta lentamente. Sus piernas tiemblan bajo el peso de sus propios pensamientos. Se dirige hacia la ventana rota, mirando la luna llena que se alza sobre el horizonte. La luz de la luna, fría y distante, parece ofrecer una visión de lo que podría haber sido su vida, una vida distinta, tal vez, llena de paz. Pero esa vida ya no existe. La paz que una vez buscó en el poder y la belleza ya no puede alcanzarla. He buscado el deseo, pero lo que he encontrado es la desolación, murmura Salomé, su voz apenas un susurro. ¿Qué he logrado? Nada. Solo muerte. Y, al decir estas palabras, siente que su alma se llena de un vacío profundo, una comprensión amarga de lo irreversible. No hay vuelta atrás, no hay redención para ella. El sacrificio, el deseo, todo lo que movió su existencia se ha deshecho. La historia de Salomé no es una de amor ni de conquista, sino de desesperación, de la pérdida de todo lo que alguna vez fue importante. En el silencio de esa última noche, Salomé se enfrenta a su destino, y aunque su alma está atormentada por lo que ha hecho, también se da cuenta de que no hay escape, de que la única salida es aceptar la magnitud de su error. No hay más palabras, ni más actos que puedan deshacer lo que ha sucedido. El palacio sigue callado, como un monumento a la tragedia. La escena culmina con Salomé de pie, mirando la luna, con la cabeza de Iocanaan en sus pensamientos, como el último vestigio de lo que fue. La luna sigue su curso en el cielo, implacable, indiferente a todo lo que sucede en la tierra. Salomé es solo una sombra, una figura atrapada en la oscuridad de su propia alma, esperando el inevitable final. Este capítulo marca el desenlace introspectivo de Salomé, donde, finalmente, se enfrenta a la verdad de sus actos y la incomodidad de la desolación que ha provocado. El ambiente está cargado de una desesperanza que envuelve tanto a Salomé como al palacio entero, reflejando la irreversibilidad de sus decisiones. Capítulo 15. El destino sellado de Salomé. La última noche en el palacio es una eternidad. Salomé ya no es la joven llena de deseos y sueños imposibles que danzaba con pasión en la corte. Ahora es una figura consumida por la soledad, atrapada en su propio laberinto de arrepentimientos y conciencia. El eco de su danza,
que alguna vez provocó el deseo en los ojos de los hombres y la fascinación en las mujeres, ahora resuena en sus oídos como un recordatorio de todo lo que ha perdido. El palacio, que antaño fue un lugar de lujo y opulencia, ahora está marcado por la sombra de lo irreparable. Los pasillos están vacíos, las habitaciones, silentes, y las paredes, antes brillantes, ahora parecen más frías y desgastadas, como si compartieran la misma desolación que Salomé lleva dentro. La cabeza de Iocanaan sigue allí, inmóvil, un testigo mudo de los acontecimientos que han cambiado para siempre el curso de su vida. En el salón principal, Herodes se encuentra aún sentado en su trono, su mente atrapada en un mar de confusión y desesperación. No puede comprender lo que ha sucedido, ni las decisiones que lo han llevado a este punto. Su mirada ya no refleja el deseo que sintió por Salomé, sino una mezcla de horror y resignación. Él, el rey, que alguna vez creía tener el control sobre todo, ahora se ve impotente ante los acontecimientos que se han desenvuelto ante sus ojos. Herodes sabe que todo ha terminado, pero no puede aceptar que lo que ocurrió fue, en última instancia, una consecuencia de su propia debilidad. Herodías, la madre de Salomé, se ha retirado también, apartada en la oscuridad de las sombras. A pesar de haber logrado su venganza, a pesar de haber visto caer a Iocanaan, no siente la satisfacción que esperaba. El deseo de venganza que la consumió ha sido reemplazado por la quietud de la derrota. Ella también es una prisionera de su propia acción, atrapada en un ciclo de arrepentimiento y vacío. La quietud del palacio se vuelve insoportable para Salomé. Los momentos que pasan parecen interminables, y cada respiración se siente como un peso. Ya no puede soportar la idea de estar atrapada en ese lugar, donde todo lo que alguna vez fue se ha desmoronado en ruinas. La figura de Iocanaan, cuya muerte pensó que traería la paz, ahora le provoca una repulsión tan profunda que se convierte en el centro de su tormento. El deseo que la movió a pedir su muerte ha sido reemplazado por el dolor de saber que su propio destino también está sellado. Finalmente, Salomé se dirige hacia la sala donde la cabeza de Iocanaan está expuesta. La luz de las antorchas parpadea, iluminando su rostro, reflejando una tristeza infinita en sus ojos. Mira la cabeza por un momento largo, pero no la ve con los ojos del deseo, sino con los de la aceptación amarga. En su mente, el eco de la danza resuena una vez más, pero esta vez no es un recuerdo lleno de éxtasis, sino una advertencia. Ha llegado demasiado lejos, ha cruzado una línea que no puede deshacer. ¿Qué me queda ahora?, murmura Salomé para sí misma, su voz vacía de esperanza. ¿Nada más que la sombra de lo que fui? El sonido de sus palabras parece retumbar en el aire, como si el mismo palacio estuviera respondiendo a su desesperación. En ese momento, Salomé entiende que no hay vuelta atrás, que su destino está marcado no solo por sus acciones, sino por su naturaleza misma. La cabeza de Iocanaan no es más que un reflejo de lo que ha hecho, de lo que ha destruido. Al darse vuelta para alejarse de la sala, su madre, Herodías, aparece en el umbral. Sus ojos se cruzan brevemente, pero no hay palabras entre ellas. Herodías ha perdido su capacidad de encontrar consuelo en la victoria, y Salomé, ahora consciente de la magnitud de sus actos, ya no busca la aprobación de nadie. El silencio entre madre e hija es ensordecedor, porque ambas saben lo que ha sucedido y lo que no se puede deshacer. En ese silencio eterno, Salomé finalmente se enfrenta a la verdad de su existencia. Ya no hay nada que la libere, ni el deseo, ni la belleza, ni el poder. Todo lo que alguna vez creyó tener, ahora se ha desvanecido como la niebla de la mañana. Su historia es una tragedia sin fin, una espiral de deseos insaciables y decisiones fatales. Salomé se desploma sobre el suelo, sus manos tocando la fría piedra, su rostro empapado en lágrimas de arrepentimiento. El eco de su danza ya no resuena en la corte, y la melodía de su vida, antes llena de pasión y locura, se ha desvanecido en el viento. La luz de la luna brilla a través de las grietas del palacio, bañando su figura en una claridad espectral. En ese momento, Salomé acepta finalmente la condena que ha forjado con sus propias manos. Ya no es la joven que soñaba con el poder, la belleza y la atención, es una mujer rota por las consecuencias de su propio deseo. La última imagen es la de Salomé sola, frente a la cabeza de Iocanaan, con la luna llena iluminando su rostro, el símbolo de la tragedia que ha marcado su vida. En su mirada, ya no hay fuego, solo la quietud de la desesperación. Este es el cierre de la tragedia de Salomé, donde la protagonista finalmente enfrenta la magnitud de sus actos y acepta su destino. La desolación y el arrepentimiento dominan su ser, y el palacio,
Antes testigo de su belleza y poder, ahora refleja solo las ruinas de todo lo que alguna vez fue importante para ella. Y así concluye la trágica historia de Salomé de Oscar Wilde. Si te ha gustado este viaje a través de las emociones y los giros de esta obra, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote más contenido de calidad. Gracias por acompañarnos hasta el final.